Hola, buenas tardes. ¿Se ve, se oye? Perfecto, todo perfecto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a Francisco Rufa, con quien tuve el gusto de interactuar para concretar esta presentación. Muchísimas gracias a Luisito por la presentación anterior, que fue sumamente interesante. Y la mía es mucho más terrenal, de un tema mucho más conocido, pero no por eso me entusiasma menos, porque son resultados muy nuevos. Este mapa acústico lo terminamos en junio de este año, así que está en sus primeras presentaciones en sociedad, así que aunque sea un tema bastante conocido, creo que para nuestros países latinoamericanos los mapas acústicos por medición siguen siendo temas que tienen su vigencia. En este trabajo participaron también dos jóvenes docentes de la Facultad de Ingeniería, Valentina Lamana y Joaquín Yaroyán, quienes estuvieron a cargo del trabajo de campo. Y tuvimos como a ver qué sucede que no avanza. Alá. Eh, Les presento lo que va a ser el índice de la presentación y les comento que este mapa acústico se hizo en el marco de un proyecto de investigación con unos fondos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo, el Fondo Ingeniero Oscar Maggiolo. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de que nos financiaran este proyecto en una convocatoria concursable, y nuestra contraparte técnica fue el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia de Montevideo, con el que venimos interactuando en temas de acústica urbana desde hace muchísimos años. Así que eso también fue una parte enriquecedora del proyecto, en el sentido de ir intercambiando con ellos e ir validando, agregando puntos, viendo, atendiendo situaciones que se iban presentando. Los objetivos del proyecto implicaban generar un nivel de ruido de fondo representativo de los distintos barrios o distintas zonas de Montevideo. Este era un interés específico de la Intendencia, en el sentido de que hay una propuesta de normativa que implica tener un conocimiento de los niveles de fondo en cada zona, en consecuencia apoyar el desarrollo de esa nueva normativa para la gestión de la contaminación sonora y, por supuesto, mejorar la calidad acústica en la ciudad, o sea, contribuir al desarrollo de nuevas políticas que puedan ir haciendo del ambiente acústico de Montevideo un ambiente más saludable y más agradable. Paso entonces a comentarles nuestra metodología. Lo primero que tuvimos que hacer fue definir los puntos de medición. Fuimos bastante ambiciosos con lo que planteamos. Planteamos la realización de 250 puntos cubriendo toda la ciudad. Es una carga de trabajo bastante importante si uno tiene en cuenta que, al igual que sucede en Argentina, acá llueve por lo menos una vez por semana. O sea que llevar adelante 250 puntos de medición con dos mediciones por punto en un plazo de un año más procesamiento de datos, bien, hubo que estar bastante atento. ¿Cómo se seleccionaron estos 250 puntos? Bueno, lo primero fue tratar de mantener los puntos de medición del último mapa que habíamos hecho para la Intendencia, que la verdad es que es muy viejo, es el del año 2000, pero no queríamos dejar de tener por lo menos una visión histórica en los puntos que nosotros mismos habíamos medido antes.
mantener puntos que monitorea la Intendencia de Montevideo desde 1998. No lo hace en una forma sistemática, no lo hace todos los años. Algunos se han monitoreado en algunos años, otros en otros. Hay muchos que han pasado mucho tiempo sin medirse, pero bueno, tratamos de considerar esos puntos donde hay algún dato histórico. Se nos pidió explícitamente que incorporáramos los puntos de medición que tienen que ver con la traza del ferrocarril central. El ferrocarril central es un proyecto que ya está construido acá en Uruguay. Hago un poquito de historia simplemente para que se entienda mejor. Acá en Uruguay los ferrocarriles dejaron de circular en su amplia mayoría a principios de los 90. Fue una decisión gubernamental del gobierno de ese momento, y hace relativamente poco se reactivó el tren de cargas. O sea, se mantuvieron algunos trenes de carga, en particular para el transporte de arroz desde el interior del país hasta Montevideo, pero con vías en bastante mal estado y unidades bastante vetustas. Y bueno, hace unos pocos años, con la instalación de una planta productora de pulpa de celulosa en el centro del país. El proyecto estaba acompañado por la construcción de una vía para un ferrocarril de mayor velocidad. El ferrocarril en sí mismo es un tren muy silencioso, pero que pasa muchas veces al día, y además tiene el adicional de que en zonas urbanas todo lo que son pasos a nivel, cruces, etcétera, tienen señales acústicas que son bastante prolongadas en el tiempo, más de lo que de repente uno pensaría para avisar el pasaje de un vehículo como el tren, que además es un tren bastante largo. Y entonces, bueno, se nos pidió explícitamente que colocáramos puntos de medición para realizar un seguimiento de los niveles sonoros, porque a su vez lo que había sido la línea de base del estudio de impacto del proyecto del ferrocarril central había sido un poco metodológicamente débil. Entonces la Intendencia quería tener registros en esos puntos. Y bueno, y luego completamos la cantidad de puntos comprometida, procurando cubrir los diferentes barrios de la ciudad de Montevideo, que como les decía, era un objetivo tratar de cubrir la totalidad de la ciudad. Este es un poco el aspecto que tenían los puntos de medición, y debo aclarar que si bien estamos hablando de medir en toda la ciudad, por ejemplo, no sé si se ve mi ratón ahí moviéndose, el Exacto. cursor. ¿Entiendes? Bien, en esta zona, por ejemplo, les comento que se ve como un gran vacío. Bueno, hay zonas en las que hay vacíos. Esta es una zona de lo que diríamos actualmente una zona roja en Montevideo. Estamos con inconvenientes de seguridad ciudadana importantes. Entonces, hubo zonas en las cuales solo se hicieron mediciones en las vías de tránsito perimetrales principales de algunos barrios. Este es el caso de Carrasco Norte, por ejemplo, por temas de, sobre todo seguridad de las personas, además de seguridad de los equipos. Decidimos que le informamos a la Intendencia, que lo comprendió perfectamente, que había algunos barrios en los cuales no íbamos a acceder, por más que el mapa es de datos de datos diurnos sin ninguna medición nocturna. Condiciones de registro y tiempos de medición. Bueno, se hicieron dos registros diurnos, uno en la mañana y otro en la tarde, en cada uno de los puntos, con micrófono, 1,20 m de altura. Y ahí ustedes dirán, pero si eso es lo normal, ¿para qué lo dices? Bueno, en realidad es simplemente porque hemos estado trabajando
explícitamente en la comparación de mediciones a 1,20 m y a 4 metros, como es el instructivo de la Unión Europea, y hemos verificado que a través de un conjunto importante de mediciones y en un proyecto conjunto con la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, que ni acá en Uruguay ni allá, y ya lo habíamos comprobado antes en Colombia, los datos que se toman a esas dos alturas no son estadísticamente comparables. O sea que la altura está o debe estar adaptada al receptor que a uno le interesa. En este caso, el receptor es a nivel de piso, es el peatón. En consecuencia, nosotros medimos 1,20 m de altura. La primera ronda de mediciones fue de 1 hora de duración y en la segunda algunos puntos se redujeron a 45 minutos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, también hace unos pocos años tuvimos un proyecto de investigación donde pudimos actualizar el tiempo de estabilización para Montevideo y para todo el país, y obtuvimos, a diferencia del valor que veníamos considerando de ese mapa del año 2000, que era de 30 minutos, ahora nos dio un tiempo bastante mayor, 45. Sé que no resultaba recomendable hacer las mediciones si uno quería que esta diferencia en valor absoluto se mantuviera menor que 1 decibel con una confianza del 95%. O sea, el tiempo de estabilización de una medición es aquel tiempo menor que esa duración que quiero representar, que me permite garantizar que con una alta probabilidad yo voy a estar en un intervalo de más o menos un cierto épsilon. Bueno, fijando el épsilon en 1 decibel, encontramos que el tiempo de estabilización para representar mediciones de 1 hora de duración en condiciones de tránsito muy variables, que van desde calles con apenas unos 200 vehículos hora o incluso menos, hasta lo que podrían ser los datos más altos de circulación en Montevideo, que pueden llegar a superar los 2.000 vehículos hora. Bueno, en general no se excede de necesitarse 45 minutos, pero algo interesante es que tampoco tendríamos un buen resultado si usáramos 10 o 15 minutos, que son tiempos que uno ve normalmente en la bibliografía y que no siempre se justifica explícitamente cómo se ha tomado esa decisión. Utilizamos dos sonómetros de clase 1, que son un Bruegel y un Casella. Este, Ambos nos permiten además, o nos permitieron además tener el registro en bandas de tercio de octavas, con lo que algunas de las cosas que tenemos por delante para hacer es ese procesamiento de información, también en cuanto a la composición espectral de las mediciones. Y bueno, paso a comentar un poco cómo fue la organización del trabajo. Obviamente, cuando contamos con tan pocas personas midiendo, 2 personas midiendo, y tantos puntos para relevar en 2 horarios diferentes, pero necesitando hacer las 2 mediciones en cada punto, esto implicó necesariamente una organización del traslado, del trabajo de campo, y adicionalmente el tema de definir áreas de trabajo que pudieran tener algún punto cercano en común para todo lo que era la parte de traslado. En la mayoría de los casos hubo que hacer todos los traslados en taxímetro por un tema de seguridad. Sobre todo cuanto más nos alejábamos del centro de Montevideo. El tema de la seguridad y el tema de los tiempos de viaje en transporte público
realmente conspiraban contra la posibilidad de éxito de llegar en plazo con todas las mediciones. Y el tema de seguridad, ahora en el momento o durante esa duración de la medición, fíjense que era un tiempo significativo, 1 hora la mayor parte de las veces y solo en la segunda ronda algunos puntos en 45. El hecho de que hubiera una persona joven además, parada junto a un instrumento durante un tiempo tan significativo, bueno, dio para este, generar algunas, afortunadamente solo anécdotas en temas de seguridad, pero más de una vez sí los chiquilines llegaron bastante nerviosos. Alguna vez hubo alguna instancia donde alguna moto daba vueltas insistentemente, pasando muy cerca del aparato. Alguna vez hubo gente que caminaba este, tratando como de acompañar de alguna manera a la persona que llevaba la valija de los equipos. O sea, pasamos algunos momentos de nerviosismo, pese a que el trabajo fue diurno. Este, o sea que todas estas cuestiones había que tenerlas en cuenta, y si en algún momento había que abandonar la medición, no fue demasiadas oportunidades en que hubo que hacerlo, pero siempre hacer primar la seguridad personal por sobre la seguridad de los equipos. Bueno, y vemos a Joaquín en acción, que se hacía durante las mediciones, conteo de tráfico en las 4 categorías que venían ya del modelo predictivo de ruido de tráfico de Montevideo, o sea, vehículos livianos, pesados, o sea, camiones, ómnibus por otra parte y motos. La separación entre ómnibus y camiones, que en algún momento en el primer modelo que desarrollamos en el año 2000 parecía no tener mucha explicación. Ahora, con el importante pasaje a flota eléctrica en los ómnibus de Montevideo, bueno, se vio que terminaba siendo una muy buena idea, en el sentido de que ahora sí se aprecia mucho más la diferencia del conjunto, más allá de que por supuesto siguen funcionando muchos ómnibus este, con motores térmicos. Detección de anómalos, o sea, indicando momento de ocurrencia y tipo de anómalo para después poder realizar un procesamiento que ya les mostraré también en cuanto a tipología de este tipo de cosas. Recordemos que le estamos llamando anómalos en el mapa acústico de Montevideo a todos aquellos ruidos que escapan de el ruido normal de motor y de rodadura de los vehículos, y también registro de variables meteorológicas, velocidad del viento, temperatura y humedad. Todo eso lo arrancamos haciendo con un medidor de campo. Tuvimos un inconveniente técnico con el medidor, razón por la cual la segunda mitad hubo que simplemente tomar datos de internet, porque no fue posible reponer el instrumento en el plazo de que disponíamos. La información la organizamos en fichas de datos que tienen el aspecto que se ve a la derecha de la pantalla arriba, y ahora voy a ir recorriendo qué tiene adentro cada una de las fichas. O sea, cada uno de los 250 puntos tiene dos de estas fichas por cada una de las lecturas. Primero, la nomenclatura del punto, fecha de medición, dirección, hora de inicio, hora de fin. La vida nos ha mostrado que no alcanza con decir hora de inicio y duración, hora de inicio y hora de fin. Tránsito horario medido en campo, o sea, conteo manual o en algunas calles muy transitadas con contadores de ganado, pero un conteo simultáneo con la medición de ruido. Una
una vista de ubicación tomada simplemente de Google Earth. Luego tenemos la serie temporal y de repente ustedes ven ahí la línea amarillita que está en el medio. Esa línea amarillita es la de evolución minuto a minuto. Lo otro es evolución segundo a segundo. Este, luego tenemos curva de permanencia, espectro en bandas de tercio y en bandas de octava. Y algo que comento simplemente porque traje una ficha y no una colección de fichas, todas las fichas tienen los mismos rangos de eje vertical, de modo que si tú miras a primera vista varias curvas de permanencia, por decir algo, rápidamente te das cuenta cuáles son las que tienen mayor pendiente, o sea, donde puede haber mayor molestia. O miras la serie temporal y te das cuenta si está en la parte central del gráfico, si está hacia arriba, si está hacia abajo. O sea, puedes tener una información visual simplemente comparando las fichas, que eso es algo que para la intendencia era práctico, el hecho de reducir la posibilidad de errores por falta de atención en mirar efectivamente los valores. O sea, simplemente comparando podían tener una idea rápida de algunas cosas. En cuanto a la parte de abajo de la ficha, tenemos la ubicación del instrumento de medición, tenemos las observaciones, los eventos anómalos con su momento de ocurrencia, el L equivalente del segundo correspondiente. Como pueden ver ahí, en ese caso tenemos muchas motos ruidosas, que llegan a los 95, incluso 96 decibeles. Y en ese caso en particular hubo un auto con publicidad, cosa que vimos que es bastante menos frecuente que hace algunos años. En cuanto a los parámetros acústicos, lo que tenemos es nivel sonoro continuo equivalente del periodo de medición, L10 y L90, valor LC-LA, el tiempo de estabilización, porque los puntos que utilizamos en la primera pasada, donde todas las mediciones fueron de una hora, los usamos preventivamente para retroalimentar la base de datos con que veníamos trabajando, que nos daba los 45 minutos de tiempo de estabilización. Entonces los obtuvimos para cada una de las lecturas de manera de tener un resultado más robusto al decir que 45 minutos son los adecuados en este momento para medir ruido urbano en Uruguay. Verificamos cómo hacemos de costumbre, si los datos tienen una distribución gaussiana o no, y sigue pudiéndose verificar aquello de Donald Reed, de que los datos son cualquier cosa menos gaussianos, los datos de ruido urbano, como ellos decían en el año 82. Hicimos el cálculo de anómalos objetivos con una medición o con un procedimiento que ahora estamos chequeando para actualizar, porque es un procedimiento muy viejo de hace 25 años que yo había desarrollado en mi tesis doctoral con los datos del mapa del 2000, y verificamos la ocurrencia de tonos puros. Y nuevamente uno podría pensar que en el tránsito no esperamos ocurrencia de tonos puros, pero que los hay, o sea, hay puntos donde otras fuentes que no tienen que ver directamente con el tránsito hacen aparecer tonos puros en las mediciones. Me voy entonces ahora a los resultados y ahí comento en primer término lo que nos dieron los anómalos. Acá están en cada uno de los circuitos de medición como gráficos apilados. La parte de más abajo tiene las bocinas en azul, las motos en rojo, los escapes libres que no son de motos, o sea, los escapes ruidosos que no corresponden a motos en amarillo. Y como se puede ver, eso es el grueso de los anómalos totales que tenemos en la ciudad. Una cosa que observamos, que en otros mapas había
aparecido con mucho más fuerza es que esta vuelta hubo prácticamente ausencia de publicidad este, sonora formal, digamos, y hubo ausencia de perros y una importante reducción en las alarmas también. Se puede ver del mismo modo que también bajaron las bocinas en Montevideo. Si nos vamos ahora, perdón, me olvidé que tenía una diapo que lo decía. La mayor cantidad de bocinas apareció localizada en este momento y no en toda la ciudad. Sin embargo, las motos y los escapes libres sí aparecieron en toda la ciudad. En estas zonas donde aparecen más bocinas, justamente son circuitos donde con cierta frecuencia hay dificultades de fluidez de tránsito, sea que puede tener que ver con cierto grado de impaciencia, llamemos. Cuando nos vamos a los anómalos evitables, que son las bocinas, motos y escapes libres, que no correspondan a motos, vemos nuevamente que las bocinas están en una relación minoritaria con los otros eventos y las motos son transversales prácticamente a todos los circuitos de medición. Ahora voy a mostrar algunos gráficos de esta comparación con mediciones históricas que nos había pedido explícitamente la Intendencia. Se trata de 33 puntos, en general todos ellos ubicados sobre los circuitos 18 de julio, 8 de octubre, otras zonas de Centro Cordón, Ciudad Vieja o Avenida Italia y La Rambla, falta mencionar ahí. Hay mediciones de la intendencia, que son la mayor cantidad de años con mediciones, son mediciones hechas por la intendencia. Nosotros tenemos mediciones del 97 y 99, los dos primeros mapas de ruido que hicimos, el primero de puntos, el segundo de vías de tránsito, unas mediciones del 2020 que hicimos para la Intendencia con un estudio exhaustivo en 18 de julio, cuando estábamos en el segundo semestre de la salida de la pandemia, y luego las mediciones del mapa que estamos presentando, que empezó a mitad del año pasado y terminó a mitad de este año, por eso 2024 y 2025. Acá podrán ver que hay, en la mayoría de los casos, datos puntuales. Siempre me gusta mostrar ese primer punto que está ahí. Parvadomus debe ser de los puntos más silenciosos de Montevideo y sin embargo se encuentra a 2 cuadras de uno de los shoppings más concurridos de la ciudad. Luego tenemos, como para ver la irregularidad en la toma de los datos, pero de cualquier manera era la información disponible. Acá tenemos algunos datos, algunos puntos que han tenido un seguimiento bastante más continuado o algunos que interesaron en algún momento, como cuando se estaba haciendo cambios en la circulación de vehículos de ómnibus en la Ciudad Vieja, entonces hay un seguimiento bastante más cercano por allí. Y acá tenemos uno de los puntos que ha tenido una mayor continuidad, donde hay prácticamente 10 años consecutivos. Estamos tratando de averiguar qué pasó acá en 2022. Es un punto tomado por la Intendencia. De momento no encontramos ninguna explicación para que ahí pueda haberse encontrado esa isla de silencio y no nos han sabido informar qué pasó en ese lugar, en ese momento, pero sí se ve que hay una cierta tendencia a la baja en relación a los momentos más altos de 2014 y 2016. Otros son datos bastante puntuales y variables entre sí. O sea que en algunos lugares encontramos una leve tendencia a la baja o una reducción bastante más importante, sobre todo cuando está relacionada con los cambios de circulación de líneas de ómnibus. Tenemos por otro lado puntos que
han aumentado sus valores, algunos rápidamente, otros con una tendencia sostenida en el tiempo, y algunos, como estos últimos que les mostraba, que tienen un comportamiento muy variable, que casi parece aleatorio a lo largo del tiempo. Me centro entonces ahora en mostrarles los mapas acústicos, donde creo que lo que más interesa de los mapas es el cómo los obtuvimos. Estos son mapas de nivel sonoro continuo equivalente diurno. Se obtienen simplemente componiendo los valores de las dos mediciones, y cuando digo componiendo me refiero a considerando la duración de ambas mediciones para obtener el nivel equivalente. Los valores que componen el resultado que se ve en este mapa están en este mapa, que es el de valores matutinos, donde aparecen unos cuantos puntos ahí ya más a las tonalidades de rojo, rosado. El azul y el violeta van hacia los valores más altos de medición. Y acá tenemos los valores de la tarde, niveles sonoros continuos equivalentes vespertinos. No tiene mucha especificidad el hecho de obtener mapas de nivel equivalente. Sí me detengo un poquito más en los mapas de niveles de permanencia, L10 y L90. Como L10 y L90 son parámetros estadísticos, para poder realizar operaciones con ellos, necesitamos primero demostrar que las dos series de datos a que corresponden pertenecen a una misma población. Como los datos de ruido urbano son en su mayoría no normales, no podemos recurrir a la estadística paramétrica, entonces se aplica la estadística no paramétrica, y en este caso particular la prueba de Mann-Whitney, que lo que hace es que si tenemos dos poblaciones de datos, se fija si están ubicados más o menos así o si están ubicados en forma disjunta, o sea, si podría yo decir que vienen de una misma bolsa de datos, o si tengo que reconocer que son realidades disjuntas y vienen de dos paquetes de datos diferentes, digamos, del mismo modo que nos ocurría con las mediciones a 1,20 y a 4 metros de altura. Cuando los datos son comparables, o mejor dicho, las series son comparables, tomamos para mapear el mayor de los valores del E10 y el menor de los valores del E90. Esa es una decisión, podría haber sido al revés, tomar el menor L10, o podríamos haber tomado el promedio de los dos L10, porque si provienen de la misma población, ahí sí empiezo a estar habilitada a hacer operaciones con esos valores. Nos pareció que lo más representativo era tomar el más alto de los valores altos y el más bajo de los valores bajos. Cuando no son comparables, no es posible dar un único valor para estos parámetros estadísticos. En consecuencia, se mapean los dos valores obtenidos en cada muestra, y es así que acá tenemos, por ejemplo, el mapa del nivel de permanencia, 10%, y creo que ahora tengo una acá que está acercado en la zona del centro. Podemos ver mejor que hay dos cuadritos en algunos que son los dos del mismo color, o dos cuadritos que son de diferente color. Estos corresponden a puntos donde las dos mediciones no fueron comparables, y acá tenemos lo que sería un punto u otro por acá, donde las dos lecturas resultaron comparables. Así que en ese sentido, estamos mapeando los parámetros estadísticos de esa manera. Acá tenemos el mapa de L90, que es como se ve en colores que son mucho más representativos de niveles más bajos. Y nuevamente el mismo asunto de ver los cuadraditos duplicados cuando las lecturas resultaron no comparables, o un cuadradito único cuando son comparables.
Me voy entonces ahora a la parte de conclusiones, a ver si podemos dejar unos minutitos para el espacio de preguntas y tratar de que no se le siga atrasando la actividad. Entonces, bueno, los niveles sonoros continuos equivalentes diurnos estuvieron entre 58 y 81, con el mínimo en la calle Parvadomus y el máximo en un punto de la Rambla. Algo que no había dicho, aunque seguramente todos lo habían sospechado, es que las mediciones están hechas en escala A, pero simultáneamente con lectura en bandas de tercio y con respuesta rápida, con respuesta fast, aunque de cualquier manera los sonómetros, en particular el Bruel, el Casella no, el Bruel te da también la serie con respuesta lenta, e impulsiva. Los niveles de permanencia, ahí tenemos los valores entre los que se obtuvieron. El L10 llega al máximo, en la zona de la vía férrea, los niveles L90 con, este, también un máximo en la Rambla, y dentro de los anómalos evitables, las bocinas dan la impresión de estar, más aplacadas, o registrarse en menor cantidad. La presencia de motos especialmente ruidosas se asocia sobre todo con algunos circuitos, en particular el circuito de 8 de octubre. Hay zonas en que han bajado los niveles de presión sonora y en particular ahí vale la pena mencionar lo que tiene que ver con los cambios en la circulación de buses en Ciudad Vieja y en Centro Cordón, cambios en la circulación y cambios de la flota, las dos cosas. Y en algunos otros puntos hemos encontrado ciertas tendencias al incremento de los niveles de presión sonora a lo largo del tiempo. ¿Qué le dijimos a la Intendencia como principales recomendaciones? En primer lugar, que no espere otros 25 años para hacer el siguiente mapa acústico de Montevideo. Le dijimos que los mapas por medición deberían actualizarse cada no más de 5 años, o sea, actualizarse en forma integral y no midiendo algunos puntos salteados. Tratar de avanzar en incorporar el control de emisiones sonoras en las inspecciones vehiculares, porque con eso se podrían resolver buena parte de los eventos más ruidosos, o sea, de los anómalos evitables, y avanzar en la actualización de la normativa municipal que estaba como a la espera. Nosotros llevamos adelante hace unos pocos años, no recuerdo si fue en el 2022 o por ahí, un convenio con la Intendencia de Montevideo para hacer la actualización integral de la normativa, y en particular para lo que tenía que ver con algunos emprendimientos se consideraba deseable tener el nivel de ruido de fondo de cada barrio para las especificaciones de niveles admisibles. Bueno, ahora tenemos los ruidos de cada barrio, así que no le demos más vueltas y tratemos de actualizar la normativa, porque si bien Montevideo tiene normativa de edades muy diversas, tiene vigentes decretos de la década del 70. Son decretos realmente muy viejos, en particular uno de los que más se usa porque se refiere a la parte de ruido ambiental, para que tengan idea, establece niveles en bandas de octavas, pero centradas en 750 Hz, 300 Hz, 150 Hz, o sea, en bandas que no están en los sonómetros, porque son normas muy viejas, obviamente de una época en que no había internet. No tengo la más remota idea de dónde alguien sacó esas bandas para elegirlas para poner un decreto, pero claramente están de adorno, porque es algo que no se puede controlar con los instrumentos estándar. Estamos trabajando también en hacerles una propuesta para que puedan realizar más aplicaciones con la información que tienen de su mapa acústico. Estamos actualizando el modelo predictivo de ruido de la ciudad de Montevideo. En este momento estamos trabajando con la actualización del término de los anómalos.
y siempre tratando de verificar e incrementar la base de datos para el tiempo de estabilización, que es una de las preocupaciones en el sentido de ver cuánto podemos reducir el tiempo de medición, que eso va en beneficios directos para la organización de cualquier trabajo sistemático más o menos importante. Reducir el tiempo de medición reduce costos, porque reduce tiempo de trabajo de campo. Y bueno, con esta imagen del mapa acústico de Montevideo, lo que les digo es muchas gracias y por supuesto si hay preguntas estaré encantada de intentar contestarlas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Buena presentación. Consulta acá al público. Muchas gracias. Tienen No sé si ganas. Alejandro quiere preguntar algo primero. Ahí pasó el micrófono. Si no, pasamos a la pregunta. Hola Elizabeth, Alejandro Vidondo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Andas bien? Bien, bien. Gracias Me primero, alegra. gracias por tu presentación, por compartir tu conocimiento con nosotros. Tengo Muchas gracias a ustedes. tengo una pregunta, por ahí es una tontería, pero ¿por qué no aplican softwares de mapa de ruido en lugar de hacer 200 puntos de medición? No hay problema. Porque la vida nos ha mostrado que los softwares tienen adentro ecuaciones que no son representativas muchas veces de lo que tiene que ver con la realidad nuestra. Lamentablemente, tú te encuentras, y por eso desarrollamos un modelo de ruido para Montevideo, y además porque cualquier software va a necesitar en algún momento que tengas mediciones de calibración. Y no quiero que me pase como me pasó en alguna presentación comercial donde un vendedor de software de mapas de ruido este, dijo que si los datos de la realidad no daban lo mismo que el software, había que medirlos en otro lado. O sea, tengo la convicción de que si no tenemos un control de lo que se está haciendo por software, tenemos el riesgo de que estemos haciendo cosas o entregando resultados que no son representativos. No estoy para nada en contra de los software, pero entiendo que si uno necesita un estudio sistemático, la verdad es que hay cierto grado de preocupación acerca de lo que pueden dar y de hecho hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ver muchos resultados de software que después cuando los vas a verificar en campo no tienen que ver con la realidad porque con pocos datos de tránsito, con pocos datos este, de mediciones para calibrar el modelo, se te puede ir de las manos y hay muchas cosas en las cuales me preocupa que se trabaje con información que no es fidedigna. Entiendo que para todo lo que es planificación es muy útil el tema de software. Entiendo que para otras aplicaciones, este, por ejemplo, para desarrollar normativa, yo me quedo más tranquila si está hecho sobre datos de la realidad. Quizás mi punto de vista sea anticuado, pero el hecho de haber tenido la posibilidad de ver cómo eh, se han, se han obtenido y se han usado resultados que no están, no se ajustaron a la realidad, eh, siempre me generó una gran preocupación. De hecho, alguno de nuestros muchachos acá del grupo ha ido a hacer cursos de software de modelación y realmente terminamos siempre en el mismo asunto de que cuando realmente la realidad te exige que los resultados sean ajustados a la realidad, nada como la realidad. Ok, te hago una pregunta final. ¿Qué diferencia has encontrado entre un software de modelado de ruido urbano y el valor real que has encontrado en la ciudad, en algún punto? ¿Cuánto estamos He hablando? encontrado incluso valores arriba de 7 decibeles
y me parece que es un valor bastante alto, o sea, es 4 veces la energía, me parece que es un valor demasiado grande y creo que eso tiene que ver, no vamos a suponer que Montevideo tiene una característica privilegiada, sino al contrario, si no tuviéramos la cantidad de eventos anómalos que tenemos, probablemente el software anduviera volando. De hecho, cuando en primera instancia buscamos ecuaciones de modelación, vimos que las ecuaciones de modelación que estaban disponibles no ajustaban correctamente y eso tenía que ver con la presencia de eventos anómalos. Creo que somos latinos y somos desordenados y tenemos un montón de inconductas acústicas en la ciudad y me parece que eso es una parte importante del tema de no poder obtener los resultados ajustados. Me estoy refiriendo 7 decibeles cuando considero solamente ruido de tránsito. O sea que si además tienes otras fuentes próximas, se te va de las manos. Perfecto. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Te paso con Francisco. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro. Hola Elizabeth, un gusto verte. Lo mismo, Francisco, una alegría. Un beso. Muchas gracias por la invitación. No, nena, por favor, te agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros. Gracias. Hilario, vos sabés que acá en Buenos Aires la normativa habla de usar determinados programas. Ujú. Lo cual hizo que se relevaran, te puedo facilitar información, el mapa de ruido prácticamente de toda la ciudad. Te comento por otro lado que algunos de nuestros egresados que les interesa el tema ruido ha estado trabajando en verificar si, y coincido contigo, en verificar si la norma que aplica a esos programas que se están usando corresponden o no corresponden. Y coincido contigo. Tuvimos una tesis hace menos de un mes de un chico que encontró, por ejemplo, que la normativa, la RUT francesa, no es demasiado aplicable al problema del ruido en Buenos Aires. Y hasta la idea era de proponer, che, basta de usar por decreto una normativa que no encaja muy bien y busquemos algo que el chico ya hizo, este alumno ya hizo una modificación y un estudio sobre el tema. Diría esa parte del comentario que me parece buenísimo es, a lo mejor podemos trabajar en conjunto. Es Pero decir, claro. a lo mejor, dado que acá a mi izquierda está el coordinador de la carrera, que yo no lo conozco mucho, apenas de nombre lo vi pasar por ahí hace un ratito, a ver si podemos hacer un trabajo de conjunto, es decir, investigar Me un poco, parece ideal, Francisco. que lo que me está planteando es un problema que nosotros también lo vimos acá, es real y no responde, sobre todo la RUT, que es la que se usa prácticamente en casi todos los programas Sí, circulando, no es una norma que encaje muy bien con nuestra problemática. Te lo claro. propongo, qué sé yo, con tiempo, estamos casi a fin de año, pero te propongo con tiempo, a lo mejor podemos hacer algo de conjunto. ¿Eh? Me parece fantástico y me encantaría, así que desde ya quedamos y nos ponemos al habla por mail para coordinar y ponernos a trabajar. Me parece ideal, Francisco, estoy en un todo de acuerdo. Invitabas a todos a ir a Montevideo una semana para, pero eso es otro tema. Me parece bárbaro también, los esperamos acá con todo gusto. Beso muy grande, Elizabeth, es un gusto verte realmente. Para que, Lo mismo para mí, Francisco, un abrazo enorme y un saludo muy grande a Estela. gracias, nena, igualmente. Espera que te paso para Alejandro. Y refuerzo el agradecimiento, Elizabeth. Me encanta verte y creo que el proyecto que podríamos abordar juntos sería más que interesante. Como te dijo Me Francisco, encanta, Alejandro, me encanta que te guste, así que vamos a darle para adelante a ver si en el arranque del año próximo tenemos como
como yo le llamo algún incauto, los incautos son los tesistas que nunca saben en dónde se meten, pero siempre terminan haciendo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Así que contentísima con la invitación y vamos a concretarla. Como te contó Francisco, uno de nuestros ya graduados desarrolló un modelo maravilloso, realmente increíble, en donde mostró las diferencias entre el modelo de él, el que desarrolló la realidad, y el modelo francés, en donde el error era muy importante frente al que desarrolló el tesista. Una tesis brillante, realmente, que creo, Francisco, que estaría bueno por lo menos compartírsela Sí, a sí. Elizabeth. Ay, sería ideal, si es posible, se los agradecería muchísimo realmente. Está con eso, Elizabeth. Sí, sí, acá me dice que Contá con que te lo envío. me la envía. Impecable. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a ustedes y nos va a encontrar en los próximos meses la realidad trabajando juntos. Chao, chao, gracias. Chao. Antes había una pregunta de Miss Brown. Sí, 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 vi que prendió la cámara, Luisito, así que seguramente. Yo te sigo diciendo Luisito, perdón, Luis. No hay problema, Elizabeth. Primero, felicitar el trabajo realizado. Muchas gracias. Enorme la cantidad de esfuerzo que hay detrás de un mapa de ruido de esas características a través de mediciones. Alejandro me ganó la pregunta, entiendo ahora tu respuesta y tu postura. Sin embargo, mi pregunta tenía relación con que si este mapa acústico que tú has presentado tiene un enfoque de ser un mapa estratégico de alguna manera para la gestión de la acústica ambiental en Montevideo. Bueno, no tiene o no se pudieron hacer otros componentes que lo pudieran convertir en un mapa acústico con fines estratégicos, porque realmente no nos daba el tiempo, los fondos para, por ejemplo, poder hacer encuestas en cuanto a disposición a pagar por una reducción de niveles de ruido o cosas por el estilo, pero pensamos que con la información disponible hay unas cuantas cosas que puede hacer la Intendencia, como por ejemplo la evaluación de población expuesta a más de tantos decibeles, Ujú, con la intención de sensibilizar a los tomadores de decisión para decir, bueno, en esta zona hay que buscar medidas de ordenamiento de tránsito, de reducción de tales o cuales fuentes. O ujú. sea, no se pudo hacer con la completitud que te exige un mapa acústico estratégico, pero sí pensamos que se va a poder utilizar para definir, por un lado, normativa y por otro lado, para tomar algunas decisiones del tipo de las que se toman con los mapas estratégicos en cuanto a población expuesta. Y en ese sentido iba la siguiente pregunta que tiene que ver con cómo con un mapa realizado con mediciones se podía estimar la población expuesta a contaminación acústica. Bueno, ahí lo que tenemos es que al estar cubiertos la mayoría de los barrios, o sea, al tener mediciones en lo que llamamos tejido intersticial y no solo en las grandes avenidas, tenemos caracterización de lo que es el ruido adentro del barrio, salvo en aquellos barrios catalogados zona roja, y medición en las avenidas. Entonces tenemos los niveles de ruido en el interior del barrio donde la circulación vehicular es baja, pero más o menos homogénea en cada zona y los datos censales nos permiten saber cuánta población vive en cada manzana de la ciudad. Ujú, Entonces, los que nos permiten calcular la población expuesta son los datos intersticiales, o mejor dicho, me imagino que lo que despierta más inquietud es cómo hacemos eso, porque sobre las avenidas sí es mucho más fácil de determinar. ujú. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias por quedarte a mi Ah, un presentación. gusto, Un gusto verte. igualmente. No Bueno, creo que esto de que tengamos los dos el pelo blanco tenga que ver con que hace muchos años que no nos vemos. No, no. Puede ser, puede Es el ser. nuevo look. Es la moda, es la tendencia. Exactamente, ahí está. Somos influencers. Creo que había alguien más que preguntaba algo, ¿puede ser? No, no, Elizabeth, habilitado. Sí.
No, Elizabeth, no, quería agregar al comentario de la persona que habló recién, no la conozco, no sé quién fue el que estuvo hablando hace un minuto. El señor muchacho este que estaba hablando, ¿eh? Luis Bravo. Ok, quería hacer un comentario. La existencia de un buen mapa de ruido lo que está dando es una zonificación del problema. Y si hay una zonificación del problema, permite analizar qué está pasando en cada sector de la población. Exactamente. Nada mejor que comparar los valores, los buenos valores de medición diurnos y nocturnos, compararlos con aquella recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que se vea si es un barrio, si es un hospital, si es lo que fuera, si es una zona industrial, los niveles no tendrían que estar pasando tanto. Esa es la idea. Claro, Perdón que yo me metí en lo que estaba preguntando, pero para que aclaremos, el mapa de ruido está diciendo, es una predicción, pero está diciendo en este momento, ahora, está sucediendo tal cosa. Y eso me permite a mí saber si este hogar o este hospital o esta fábrica están o no están en el lugar correcto. ¿De acuerdo? claro, Perdón que se... exactamente. Bien. No, nada más que eso, ese era mi comentario. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por último tenemos una pregunta en el chat. Ya sé. Ahí está, ahí respondiste, excelente, ¿sabes? Bueno, creo que con esto podemos dar finalizado. Sí, sí, hay una... Bien. No, por finalizado, creo yo, las jornadas en esta modalidad a distancia, que pudimos tener estas charlas. Las mismas fueron grabadas, así que después las vamos a compartir seguramente a quienes tuvieron sus presentaciones y al resto de la comunidad para que puedan volver a revisarlas. Así que nuevamente, Elisa, te agradezco un montón la presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Quedan las llamadas. Realmente la agradecida soy yo y además ya me quedo con deberes para empezar a trabajar con Alejandro y Francisco, así que se imaginen que máximo de las alegrías. Un lujo perfecto. Bueno, estamos todos con. Así que eso, invitamos acá a que nos vamos al auditorio el resto de presentaciones que tenemos en las jornadas que siguen, pero bueno, ya vamos a finalizar la reunión aquí. Así que muchas gracias a todos. Chao, chao, Elizabeth. Chao, que estén muy bien, hasta pronto, cuídense, una alegría verlos a todos, mucho éxito, chao. Chau, chau. Qué lindo. No es muy negociable lo que ¿Cuánta gente conectada había? ¿eh? ¿Cuánta gente conectada? Más o menos 10. 10,